¿Qué evento causó tu mayor depresión en tu vida? El año pasado fue el peor período de 2 semanas de mi vida. Mi abuela, mis abuelos prácticamente me criaron, fue ingresada al hospital y descubrimos que tenía 5 tipos de cáncer. El día después de su ingreso, confronté a mi esposa para descubrir que había estado teniendo una aventura durante 6 meses con otra mujer. Mi abuela falleció 10 días después de ser ingresada. En el transcurso de 2 semanas, perdí a mi ser querido, mi unidad familiar, mi matrimonio y mi hogar, que sentía que era mi refugio seguro. Nada se comparará jamás con ese sentimiento de vacío sin fin. Puedo contarte que fue cuando mi hermano se fue al más allá, o cuando mi hijo, a quien nombré en su honor, falleció repentinamente mientras dormía. O cuando mis padres se separaron tras descubrir que mi papá había engañado y simplemente desapareció. Hay muchas cosas, honestamente. Y ciertamente, duelen. Sin embargo, el peor episodio de depresión que he tenido fue provocado por lo que asumo que fue un tiempo libre del trabajo. Mi cerebro se desaceleró lo suficiente como para autoinfligirse daño. Mi tercer hijo acababa de nacer y estaba de licencia por maternidad. Había logrado no tomar medicamentos durante varios años y estaba bien. Pensé que había superado la depresión, pero estaba equivocado. Recuerdo que me golpeó como una inundación. Sentí cosas que había reprimido durante mucho tiempo y estaba tratando de trabajar en ellas, pero era demasiado. Recuerdo estar sentado en mi garage con las luces apagadas, con mi arma a mi lado, fumando cigarrillos de forma compulsiva. No es que alguna vez tuviera el valor de hacerlo, pero de alguna manera era reconfortante tenerla ahí, como una puerta para escapar en una situación incómoda. De todos modos, eso fue lo peor de lo peor para mí. Terminé cayendo en la cuenta de que tomar medicamentos no te hace débil cuando tu mente está rota. Como una herida abierta que no dejarías que sangrara o se infectara. Necesitaba sanar mi mente de alguna manera. Hoy en día me siento mucho mejor. La pubertad equivocada. 36 años de estar probando todos los antidepresivos conocidos por el ser humano, y ninguno logró siquiera arañar la superficie. Luego, durante un lapso de aproximadamente 3 años, comencé a descubrir las cosas. Un mes después de comenzar con estrógeno, la neblina empezó a despejarse, a los 3 meses ya se había ido por completo, y después de 4 años y 5 meses no ha vuelto. Una cirugía extremadamente costosa y 6 meses de recuperación después, finalmente encuentro paz en mi propio cuerpo. Mi exesposo, y no es una broma. Mi punto más bajo fue intentar irme a mejor vida y eso fue un llamado de atención que me llevó a solicitar el divorcio. Tomé un par de sesiones de terapia para darme cuenta de que no quería morir, quería escapar de mi esposo. Después de mi divorcio, y muchas sesiones de terapia, he podido volver a la escuela, elegir una carrera, reducir mis medicamentos, poner en orden mis finanzas, retomar viejos pasatiempos y he perdido una gran cantidad de peso. De hecho, incluso mis dientes ahora están siendo reparados lentamente porque pasé mucho tiempo descuidando mi cuidado dental. Ahora mi regla de oro es, si alguna área de tu salud empieza a declinar debido a una relación, no vale la pena mantenerla. Crecí idolatrando a mi hermano mayor. Era mi héroe. También era un adicto. En 2015, estaba pasando por un momento difícil y necesitaba un lugar donde vivir, estaba tratando de desintoxicarse y cambiar su vida. Le dejé mudarse conmigo. Durante un año entero fue genial, no estaba consumiendo, hasta donde yo sabía, y había conseguido un buen trabajo, etc. Estaba tan orgulloso de él el día que finalmente terminó con el sistema judicial, terapéutico. Esa noche, al parecer, decidió darse una última vuelta. Sobredosis y se fue al más allá, y yo lo encontré a la mañana siguiente. Estaba frío, azul, con la aguja aún en el brazo. Ese es un día que nunca podré olvidar, sin importar cuánto lo haya intentado. Mi esposa llevó a nuestro hijo durante 6 meses y él falleció. Fue un golpe real para ambos. Tuvo que someterse a un legrado después de que su cuerpo no pudo expulsar al bebé de manera natural. Él habría sido nuestro único niño y ahora tendría 5 años. Nos enteramos de que ella tiene síndrome antifosfolípido, los coágulos de sangre causaron la muerte. Ella estaba devastada y yo también. Nos sostuvimos mutuamente y, poco a poco, superamos la situación.
Antes de esta experiencia, tuvimos 3 hijas muy sanas, así que fue un shock para todos, incluido su ginecólogo. Nunca olvidaré el día que fuimos a hacer un ultrasonido. Siempre la acompañaba a sus citas, y me alegra haber estado presente en esta ocasión, ya que sería la última. No había latido, él se había ido. Solo recuerdo a mi esposa acostada allí, con lágrimas rodando por su rostro, tratando de no desmoronarse. La admiro por ser tan fuerte. Ella realmente es una persona maravillosa y hermosa. Yo, en cambio, era un mar de lágrimas en el suelo junto a ella. Ella es mi salvación y me gusta pensar que yo soy el suyo. Ella es más fuerte que yo de maneras que solo una mujer puede ser. Como dije, nos sostuvimos el uno al otro y nos pusimos nuestras sonrisas por nuestras hijas para intentar protegerlas del dolor. Dios, estaba deprimido. Simplemente comenzaba a llorar durante el día. Casi me destruyó. Mi familia es mi mundo. Sin embargo, lo superamos y, con la ayuda de un anticoagulante, pudimos tener otra niña cara sonriente. Ella es un rayo de sol. Así que, soy un papá de chicas y estoy completamente de acuerdo con eso. Observando a mi hermano mayor atravesar una psicosis inducida por sustancias ilícitas psicodélicas y abandonar todo, desaparecer a los 23 años. La psicosis avanzó a lo largo de aproximadamente un mes, y luego mi mamá le dijo que iba a quitarle las llaves del auto y que ella y mi papá iban a conseguirle ayuda. Aunque estoy seguro de que no lo formuló de una manera tan amable. No es sorpresa que luego empacara una maleta y se marchara, diciendo que necesitaba alejarse. Su auto fue encontrado a aproximadamente 1 kilómetro de la casa de mis padres, debajo de un puente. Su billetera estaba encerrada dentro del auto con todas sus tarjetas, y dejó su pasaporte y celular en casa por lo que no tenía nada. Nadie lo ha visto ni oído desde ese día, cuando estaba nadando en el canal. Se presume que se ahogó. Ha habido un gran vacío en mi corazón desde que se fue. Era mi mejor amigo, y me duele pensar en lo que podría haber hecho para ayudarlo. Pero me había mudado unos 6 meses antes de que todo eso sucediera, y mis padres ni siquiera me notificaron que él había desaparecido hasta unos días después de que se fue. En el lapso de 2 años, murió mi perro. Un padre desarrolló una enfermedad mental crónica, pérdida de empleo, deudas. Tuve que vender todas mis pertenencias para salir de deudas. Tuve que mudarme a otro estado, lejos de todos mis amigos. Tuve que cambiar de carrera y pasé de ganar $220,000 a $22,000, literalmente, y ahora parece que no tengo futuro. Mi hermano, que parecía ser un hermano común durante toda mi vida, decidió que era momento de sacar provecho de la situación y se burló de mí, acosándome por lo que me sucedió. El mismo hermano tomó el control de la casa y las finanzas de mis padres. Desde entonces perdimos el contacto. Es un movimiento realmente extraño y malvado. Todo lo anterior, en el transcurso de 2 años, me hizo enfermar, físicamente, y la gente parece culparme por ello. Deberías haberte cuidado mejor. Recientemente tuve un gran susto de salud, así que sí. No estoy precisamente en un momento de mariposas y sol. He tenido que leer mucho para intentar enfrentar esta situación. Aparentemente, tengo que llorar la pérdida de mi antiguo yo, feliz y sin deudas, y abrazar al yo solitario, traicionado y pobre. Literalmente significa lamentar la pérdida de tu antiguo ser. Tiende a ir bien, pero luego recuerdo que apenas puedo pagar las cuentas y el acoso de mi malvado hermano continúa, entonces el trauma regresa. Abuso doméstico. Nos mudamos a una nueva ciudad a 4.800 kilómetros de casa. Poco después se volvió realmente malo, me menospreciaba a diario y me dejaba llena de moretones. Tuve que ahorrar lo justo para sobrevivir hasta que llegara mi próximo cheque, empacar mis cosas mientras él estaba en el trabajo y vivir en mi coche. Romper un vínculo traumático y estar sin hogar en un lugar donde no conoces a nadie realmente no es lo ideal. Tengo 33 años, soy mujer, soltera y no tengo hijos. Tuve un episodio maníaco y decidí que sería una buena idea renunciar a mi carrera muy bien remunerada, vender la casa familiar generacional que amaba y que casi no me costaba nada, y mudarme a otro estado para comenzar de nuevo en una nueva carrera. Fallé miserablemente. Cuando salí de este episodio maníaco, miré a mi alrededor y vi la destrucción que había causado en mi vida y me di cuenta de que no había un botón de deshacer. Me había arruinado total y completamente en términos financieros, espirituales, de situación de vida, de carrera.
Las relaciones estaban destrozadas. Déjame decirte, hacer un desastre total y completo de lo que solía ser una vida hermosa sin razón aparente y saber que no era culpa de nadie más que de uno mismo te puede llevar a una depresión violenta. Estoy poco a poco saliendo de esto y ahora estoy en ascenso. Pero fueron un par de años muy oscuros. Perder a mis padres y a mi hermana, a toda mi familia inmediata, al mismo tiempo en una horrible tragedia. Casi 16 años después y solo tengo que sobrellevarlo. He logrado salir adelante, pero lo pago mental y ahora físicamente, por todo el estrés. Últimamente está tan mal que estoy considerando detener mi trabajo por un tiempo y posiblemente solicitar una incapacidad, aunque no quiero hacerlo. Tener que tomar la desgarradora decisión de acabar con la vida de mi hija antes de que realmente comenzara. Ella era tan deseada y amada, pero tenía un devastador trastorno genético. Mi doctor de alguna manera no lo vio en la ecografía de 20 semanas, así que pensé que todo estaba bien hasta las 25 semanas. Lo perdimos a las 27 semanas. Ya se notaba mi embarazo, teníamos un nombre elegido, estábamos tan emocionados, y luego todo fue arrebatado. Han pasado 6 años y estoy mejor, pero nunca seré la misma. Mis ovarios dejaron de funcionar prematuramente, a mediados de mis 30. Estuve severamente deprimida y ansiosa, y ningún medicamento me ayudaba. 5 doctores y tantos años después, finalmente recibí terapia de reemplazo hormonal y mi depresión se disipó de inmediato. He estado perfectamente bien desde entonces. Resulta que no necesitaba terapia ni un antidepresivo. Solo necesitaba estrógeno. Mi ex prometido me engañó con otra mujer. Después de que me mudé de país para vivir con ella y cuidar a 2 niños. Eso me llevó a depender de Xanax para poder dormir, a un típico atracón de alcohol, y luego la desintoxicación y el golpe mental después de eso fue brutal. Edith, esto ocurrió durante el pico del COVID y los confinamientos, sin poder regresar a mi país de origen y sin conocer a nadie. La pérdida de mi papá. El padre que más me amó y siempre me apoyó fue el primero en fallecer. Una vez que le diagnosticaron cáncer, comencé a hacer un balance de mi vida y todos mis errores y malas decisiones empezaron a registrarse a medida que se acumulaban. Muchos arrepentimientos y pérdidas realmente cobraron su precio, y luego, aproximadamente 2 años después, él falleció. Afortunadamente, la fe y la terapia, junto con la mejora de mis relaciones y perspectiva, me han ayudado a superar mi noche oscura del alma, y las cosas se ven bien para el futuro. Recientemente, enterré a mi madre y estoy bien. La pérdida de mi llama gemela. No estábamos juntos en ese momento, pero aún éramos muy cercanos. Sentí cuando se fue. Vi un helicóptero de emergencia saliendo del hospital local. De repente, sentí un vacío en mi alma. 3 días después, supe que había fallecido. Rompí en llanto. Sabía lo que era ese vacío. Esa parte de su alma que compartía se había ido. Durante casi una década, quise morir yo también. Sabía que no podía hacerlo por mis hijos. Lo único que me liberó de la depresión fue una dosis alta de hongos psicodélicos. Ray-Ban toda la noche. Al día siguiente, sentí que la depresión se disipaba y supe que podía seguir adelante sin ella. Hay muchos detalles que omití de naturaleza espiritual y personal. Cosas que experimentamos que me convencieron de que somos llamas gemelas. Estudiar en la escuela de posgrado, doctorado en ciencias duras, mientras tenía que apoyar a mi cónyuge deprimido y encargarme de todas las tareas del hogar, cocinar, planificar, hacer las compras y el presupuesto en una ciudad universitaria increíblemente cara con $26.500. Luego, abrir nuestro matrimonio porque mi cónyuge pensaba que podría ayudarlo a recuperarse de su depresión, técnicamente fue una elección, pero no se sintió como tal. De alguna manera funcionó, pero me aplastó por un tiempo. Después, enfrentar pérdida lenta de uno de mis familiares más cercanos a causa de un cáncer terminal, dejando atrás a un cónyuge y 2 hijos menores de 5 años. Luego, escribir una propuesta de subvención de 100 a 170 páginas para los Institutos Nacionales de Salud, NIH, cada mes durante 6 meses, y que todas fallaran, teniendo que dejar el único lugar donde realmente sentía que pertenecía porque no había más trabajos ahí en la carrera a la que había estado aspirando desde los 10 años, y tener que mudarme a una ciudad horrible en el sur, Estados Unidos, donde no pertenecía en absoluto para conseguir un empleo. Fueron 6 años difíciles.
Sin embargo, ahora estoy sorprendentemente bien. Aún extraño a mi tío que falleció todos los días. Todo lo demás se ha recuperado. La presión mental de tener casi sin dinero no es una broma. Crecí en una familia de clase media y, aunque no teníamos mucho dinero, nunca estuvimos en peligro inmediato de perder nuestra vivienda o el auto, y había suficiente dinero para la comida y algunas emergencias ocasionales. Ser un adulto joven de 20 y tantos años y estar en quiebra viviendo solo estaba bien. Todos los que me rodeaban estaban en la misma situación y, mientras pudieras pagar el alquiler, podías conseguir todo lo demás de alguna manera. Hacerlo con otro adulto que constantemente necesitaba de mí y no podía contribuir en nada requería tanta energía mental como la que se necesitaba para llevar a cabo todos mis experimentos y escribir para solicitudes de financiamiento y publicar artículos combinados. Perdí a mi papá. Yo tenía 24 años, cumpliendo 25, cuando sucedió. No era algo que esperaba, ya que había hablado con él apenas 2 noches antes. La noticia se sintió irreal. Estaba en estado de shock y no sabía cómo sobrellevarlo. Para ser sincera, todavía me quedo en shock cuando pienso en ello. Solo han pasado 2 años desde que ocurrió, pero aún se siente muy irreal. Tuve una depresión posparto muy mala. Ha pasado 1 año desde que nació mi bebé, y todavía tengo depresión posparto. Soledad, duelo y un entorno difícil. Mi hermana falleció cuando éramos adolescentes. Mis padres se volvieron extremadamente negligentes. Estaba tan desorientada y necesitaba atención que comencé a salir con un depredador, 12 años mayor que yo, a los 17 años. Fue como un obstáculo tras otro durante años. Dependiendo de hombres abusivos para apoyo financiero y emocional, y teniendo amigos que eran perjudiciales para mí porque estaba desesperada por pertenecer a algún lugar y tenía miedo de estar verdaderamente sola. Honestamente, al final, fue pura desconexión social y dolor emocional. Me tomó 1 década de trabajo constante en terapia para realmente ordenar mi vida. Estoy muy agradecida de salir más fuerte del otro lado. Me siento mucho más cómoda sola, pero también tengo un sistema de apoyo mucho mejor. Soy la segunda hija adulta más grande, introvertida, que nunca ha tenido una cita. Hubo muchas ocasiones en las que estuve cerca, pero siempre fui la chica tímida, gorda y nerd. Nunca funcionó, siempre la amiga, pero nunca una novia. Mis otros hermanos están, o estaban, casados. Mis padres han estado casados por más de 50 años, aprendí de la manera difícil a lidiar con un chico narcisista y pagué un triste precio durante años. Mi elección fue finalmente cortarlo por completo. Hace 7 años que tomé esa decisión, y me mudé a otro estado. Hasta el día de hoy, jamás seré la segunda opción de un chico. Nunca. En algún momento, estaba tan destrozado que decidí que mi exesposa nunca sería feliz, tendría una familia y sería exitosa mientras estuviera conmigo. Así que decidí terminar nuestro matrimonio para salvarla. Sigo locamente enamorado de ella 5 años después de nuestro divorcio y me llevó 1 año adicional superar el hecho de que debía dejar de quererla. Me gustaba seguir sintiendo eso por ella, pero finalmente, ella pudo ser feliz, exitosa y construir una familia feliz. No me arrepiento de esto. Después de mi divorcio, dejé el trabajo sin alma que tenía y empecé a trabajar exclusivamente en arte, modelado en 3D para un chico brasileño, canadiense, y busqué tratamiento profesional. Y dejé de beber. 3 años después de eso, superé mi depresión y, hasta el día de hoy, estoy bastante bien. Algo feliz, no del todo satisfecho, pero ya no estoy triste y desesperanzado, así que considero esto como una victoria. Mi padre falleció cuando yo tenía 33 años. Sintió un bulto en febrero y me lo mencionó. Finalmente, le diagnosticaron cáncer de hígado en mayo. El médico lo puso en quimioterapia, pero una mujer que conocí en mi biblioteca local me dijo que me preparara. Tenía razón, para noviembre, él ya no estaba. Fue rápido y doloroso para él. El médico le mintió, diciendo que la quimioterapia tenía una buena probabilidad de éxito, pero desde entonces he aprendido que su diagnóstico realmente era de 6 a 10 meses y que la quimioterapia no iba a ayudar. Él sufrió con la quimioterapia porque el médico no tuvo el valor de decirle la verdad. El médico incluso lo admitió. Estuve enojado durante más de 1 año, enfureciéndome si alguna cosa al azar no salía como debía.
Mis amigos lo toleraron, pero, al final, uno me dijo lo que estaba haciendo y finalmente pude ver lo que eso me había hecho. Nunca podré perdonar a ese médico, pero fui capaz de seguir adelante. Con el tiempo. Tener la industria en la que soñaba trabajar colapsar 2 meses antes de graduarme. Pasé 6 años estudiando y alrededor de $100.000 invertidos, 60.000 de los cuales eran préstamos estudiantiles. Después de 30 meses, casi 9 años invertidos hasta ese momento, tratando de encontrar un trabajo, viendo que el desempleo en este campo en particular superaba el 50% y que algunos de los mejores de la industria fueron despedidos, me di cuenta de que no iba a suceder para mí. Me desplomé y sollocé en un banco una fría noche de invierno. Mi alma, mi ser entero sollozaba desde una profundidad de tristeza que nunca había sentido. La casa fue asaltada cuando tenía 16 años. Mis padres eventualmente se divorciaron. Los 4 hijos fuimos enviados a hogares de acogida. Me separaron del resto de mis hermanos. Mi hermano menor fue abusado por 2 hombres en el lugar donde se quedó. La parte más loca es que dijeron que no podía quedarme allí porque era demasiado grande, era el mayor por 2 años. Sin embargo, los hombres que hicieron eso a mi hermano tenían la misma edad que yo. Esta es una versión muy resumida de todo, pero me afectó mucho. Desde entonces, he aprendido a aceptar mucho de esto. Fue en 2006. Vivir en el pasado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, no le hace bien a nadie. Hay que aprender a sanar, aprender y seguir adelante.